Carmela Moró. Fuerte el aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmela Moró. Yo vengo del radicalismo popular alfonsinista, hoy en Unidad Ciudadana. Participo en política hace muchísimos años, pero empecé mi militancia activa en una época similar, prácticamente igual a la que estamos viviendo ahora, porque teníamos un gobierno neoliberal, que era el de Carlos Menem, y teníamos las mismas políticas que nos generaban las mismas tristezas. Una política de destrucción de la industria, del trabajo, de la producción, una política donde se privatizaron todas las empresas del Estado, aún las que daban ganancia, una política donde la justicia también tenía una visión, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Una visión de la justicia un poco injusta. Había una mayoría automática, la mayoría automática del menemismo, que casualmente es una mayoría que absolvió al actual presidente de la Nación del cargo de contrabando agravado por el caso Sebel. Y no es casual, porque el presidente de la Nación siempre participó y perteneció a una élite que está en el poder. Y en esa época también teníamos medios hegemónicos que tergiversaban la realidad y nos mostraban una realidad que no existía. Y ni siquiera teníamos como herramientas las redes sociales para poder abrir una ventana y dar una opinión o mostrar algo que estaba pasando en algún punto del país o comunicar un acto como el que estamos viviendo hoy. En esa época no existía nada de eso. Los medios hegemónicos eran todo. Y así podríamos enumerar un montón de políticas que se vivieron durante esa época. Hubo un corrimiento del Estado en materia de educación y de salud. Se descentralizaron los hospitales públicos nacionales y las escuelas públicas nacionales y se dieron a las provincias. El Estado se corrió de su rol. Y podríamos enumerar un montón de políticas que tuvo ese gobierno neoliberal que fueron en detrimento del bienestar de todos los argentinos. Y después vino el gobierno de la Rúa, que fue un gobierno a la inversa del de Menem, que era peronista, un gobierno radical, pero que también representaba un modelo neoliberal. Y después se cayó financieramente el país y se cayó económicamente, hubo un colapso. Hubo un gobierno de transición y hubo una elección. Y en esa elección, pese a que en la Argentina se había destruido la industria, el empleo, en que se había perdido derechos, que se había indultado a los jueces que habían juzgado durante el gobierno de Alfonsín y que estaban apresados, habían sido indultados por el gobierno menemista. Pese a todo eso, la sociedad volvió a optar en su mayoría o en un gran porcentaje por opciones neoliberales, porque en esa época, pese a que finalmente se consagró presidente a Néstor con el 22% de los votos, pese a eso habían votado en su mayoría a Carlos Menem y a Ricardo López Murphy, que representaba lo peor del conservadurismo, porque ni siquiera había resistido el gobierno de la Alianza por sus políticas antieducativas. Entonces, con esto yo hago un llamado a la reflexión, que tiene que ver con que no nos creamos que porque este gobierno nos está quitando derechos, que porque este gobierno está destruyendo el empleo, la industria, la ciencia, la educación, la salud pública, va a haber un corrimiento de la sociedad automático hacia los que representamos la antítesis de este modelo. Está en nosotros, es nuestra responsabilidad ser una alternativa. Está en nosotros, es una responsabilidad tener la grandeza de llamar a la unidad nacional, de llamar a una unidad que amplíe las bases del peronismo, que amplíe las bases de unidad ciudadana y que represente a la mayoría de los argentinos. Y se lo dice alguien que dejó su partido junto a miles de argentinos cuando vio que Néstor y Cristina concretaban un sueño de transformación social con un montón de políticas que nos cambiaron la vida, como fue el plan Procrear, como
asignación universal por hijo. Y en ese gobierno había un hombre que desde el Parlamento argumentaba, daba batalla y construía las mayorías para que la mayoría de esos proyectos se hicieran realidad. Ese hombre era Agustín Rossi. Lo vimos defender, los vimos argumentar y los vimos construir las mayorías para que se hiciera realidad la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la reestatización de YPF, la reestatización de las AFJP, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y después lo vimos, como ya dijeron compañeros nuestros, desde el llano, cuando ya no éramos gobierno, militar la Argentina, militar esta provincia, ponerse al hombro una campaña para que el peronismo y Unidad Ciudadana tuviera una alternativa que ganó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe, y una alternativa que posicionó de vuelta a Unidad Ciudadana y al PJ segundo como alternativa al gobierno de Cambiemos en esta provincia. Y yo tuve el placer de recorrer con él 115 de los 135 pueblos de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Y tengo el placer de seguir acompañándolo. Y vengo a pedirles a ustedes que también lo acompañen, porque Agustín representa lo mejor de los ideales y de los valores de lo que queremos de un gobernante. Agustín representa un compromiso constante. Vamos a decirle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que hay otro camino, que es el camino del desarrollo y del bienestar, que es el camino donde van a estar incluidos todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, Carmela.